Chicos, bienvenidos a la lección número 6 de la clase de menores titulada Tocando lo intocable. Jesús sana a un leproso. Nuestra cronología bíblica la encontramos en el Nuevo Testamento, los Evangelios, Marcos capítulo 1 versículo 40 al 45, Mateo capítulo 8 versículo 2 al 4 y Lucas capítulo 5 versículo 12 al 16. Nuestro versículo para memorizar: Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Nuestra enseñanza principal: mostrar compasión hacia los demás es una manera de servir a Dios. ¿Alguna vez te ha dado sarampión o varicela? ¿O te has sentido tan mal que has pensado que nunca ibas a mejorar? Tal vez nadie te vino a visitar por temor a contagiarse. Tal vez estuviste en el hospital por unos días. ¿Te imaginas qué habría pasado si te hubieras enfermado tanto al punto de que jamás hubieras podido regresar a la casa? Tenía un rostro del que todos se apartaban con horror. No tenía nariz, su mirada como muerta, sin poder parpadear. Era un hombre que no tenía nada por lo cual vivir. Era el rostro de un enfermo de lepra. Desde el día en que se había visto obligado a abandonar a su esposa y a sus hijos a causa de su enfermedad, la gente salía huyendo cuando él gritaba: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Esa era la regla que los sacerdotes habían impuesto, y todos tenían que cumplirla. Pero la verdad es que él no lo hacía porque era una regla, sino porque no quería que nadie se fuera a contagiar con aquella terrible enfermedad. A través de los años, este hombre solo había podido ver a la distancia a su familia, sin poder abrazarlos. Prácticamente había olvidado lo maravilloso que es recibir un cálido abrazo. Casi lo había olvidado, pero no totalmente. De vez en cuando escuchaba hablar de alguien llamado Jesús, que supuestamente viajaba de un pueblo a otro sanando a la gente. Los rumores parecían demasiado buenos para ser ciertos y demasiado maravillosos para ser creídos. Pero en su desesperación, el leproso decidió creer. ¿Qué tenía de malo creer en un buen rumor? Un día finalmente llegó la oportunidad para el leproso. Se tapó la cara con sus vestiduras y se escondió detrás de una gran roca, observando desde la distancia a Jesús y a sus amigos acercándose lentamente hacia el pueblo por el camino arenoso. Pronto estuvieron lo suficientemente cerca del leproso como para que él actuara o perdiera su oportunidad para siempre. Repentinamente, el leproso saltó y se acercó a Jesús, levantando sus manos al aire y gritando para llamar la atención del hacedor de milagros. Se deslizó y cayó de rodillas frente a él. No se atrevía a mirarlo directamente a los ojos. Solo dijo humildemente, con la cara al suelo: Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Mientras permanecía con el rostro pegado contra la tierra, podía sentir el calor del suelo subiendo por su cabeza. Pero su cara, que no podía sentir nada, no sentía dolor. De repente, el hombre sintió algo que no había sentido hace mucho tiempo. Alguien lo tocaba. Se dio cuenta de que una cálida mano se posaba sobre su espalda. El hombre comenzó a recordar cuán buenos eran los abrazos de su familia y de sus amigos. Sostuvo el aliento. Seguramente Jesús era más poderoso que su enfermedad, ya que no tenía temor de tocarlo. ¿Significaba que Jesús podía sanarlo? El corazón del leproso se llenó de esperanza. Jesús dijo amorosamente: Quiero, sé limpio. Y el hombre se dio cuenta por primera vez de que sentía la arena caliente en su cara. Extendió sus manos y vio las partes blancas, sin nervios. Había desaparecido. Por primera vez en años se tocó el rostro con las manos y palpó su nariz con sus dedos. Luego Jesús le dio al hombre una severa pero gentil advertencia. Tal vez Jesús colocó su brazo sobre el hombro mientras le hablaba.
Dijo que el leproso debía seguir las reglas y dejar que el sacerdote lo examinara y viera que las llagas se habían ido. Esto debía hacerlo antes de contarle a nadie más lo que había pasado. El hombre debía de haber aceptado, pero lo ocurrido era demasiado bueno como para mantenerse en secreto. Debe de haber saltado y danzado de tienda en tienda mientras se dirigía al templo, tocando las cosas que no había tocado por años, los fríos postes de metal, las frutas, las suaves sedas y los tibios cuellos de los asnos. Jesús lo hizo. Debe de haber gritado. Jesús me sanó. Finalmente, el hombre caminó hasta la puerta de su casa. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió su familia al verlo? Entonces, por fin, estoy seguro de que su esposa y sus hijos lo abrazaron por primera vez en muchos años. Estaban juntos de nuevo, al fin en casa. Nuestra doctrina clave para entender la lección es la creencia fundamental número 4, Dios el Hijo. Aunque es verdaderamente Dios, sempiterno, también llegó a ser verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios, y estos dieron testimonios de que era el prometido Mesías de Dios. La cita de Elena G. de White la encontramos en El Deseado de todas las gentes, capítulo 27, página 237. La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. La próxima semana veremos la lección titulada Sin Límite. Jesús alimenta a 5,000 personas. Espero que les haya gustado la lección. Nos vemos la próxima clase. Chao, chicos.